Vamos a dar comienzo a la inauguración de las jornadas de seguridad y ciberdefensa CiberSec 22. Como ya es tradicional, porque llevamos ya unos cuantos años, yo no recuerdo cuántos, 9 años, con estas jornadas. Querida presidenta de la Asociación de Internautas de España, Ofelia, muchísimas gracias por ofrecerte a acompañarnos hoy en estas jornadas. Querido director de la Escuela Politécnica Superior, delegado del rector, compañeros, estudiantes que nos seguís a través de nuestro canal de YouTube. Desafortunadamente no podemos estar todos juntos como nos hubiera gustado, pero yo confío en que pronto ya va a ser posible, esperemos que sí. Hoy dan comienzo estas jornadas sobre un tema que hasta aquellos que somos ajenos profesionalmente a la tecnología, nos obsesiona. Y digo nos obsesiona porque tarde o temprano todos tenemos contacto con aparatos, con instrumentos, con dispositivos, como decimos ahora, ¿no? Y algunos incluso nos aficionamos a utilizarlos, ¿no? Y tener un dispositivo, cualquier dispositivo ahora en la mano, supone un riesgo, aunque no seamos conscientes de él. Gran parte del trabajo que se realiza desde estas jornadas ha sido, en principio, concienciar de los graves riesgos, digamos, de los más altos riesgos en seguridad informática, pero es cierto también que esos riesgos no solo están en las grandes plataformas, en las empresas, en las universidades, sino que también están en el uso diario de dispositivos por parte de las personas. Hace muy poco una universidad española ha tenido un ataque victorioso para los atacantes, porque entiendo y casi prefiero no saber lo que tenemos ataques todos los días, pero este ataque desgraciadamente tuvo éxito para los que lo hicieron y le ha creado un gravísimo problema. Todos tenemos noticia de ataques informáticos a grandes empresas que les han ocasionado, pues desde hospitales a otro tipo de empresas, graves problemas. Pero repito, yo creo que deberíamos reenfocar el problema y empezar desde abajo, es decir, empezar por cada uno de nosotros cuando utilizamos un dispositivo. Todos llevamos en el bolsillo un ordenador pequeñito con una pantalla muy bonita que hace muchas cosas y que está conectado a la red. Y a través de ese dispositivo, ese smartphone, todos nos conectamos y a su vez cualquiera se conecta con nosotros. Y desgraciadamente todos llegamos a un sitio buscando una wifi gratuita para podernos conectar y ahorrar datos, y ahí es donde empezamos a tener quizá los mayores riesgos. No digo que el uso de datos no tenga riesgos, que también lo tiene, pero evidentemente en cuanto nos abrimos al mundo más, pues tenemos mayores riesgos. Yo estoy seguro que durante estas jornadas pues se va a hablar de este tema y evidentemente otros temas de mayor calado, pero para mí como usuario creo que ahora mismo y dentro de una gran empresa como lo es la Universidad de Alcalá, es el mayor riesgo que corremos, es el uso adecuado de los dispositivos por parte de todos los usuarios, de los smartphones, de las tablets, de los ordenadores. Las respuestas a estos correos que nos envían, que todo el mundo acaba tarde o temprano pinchando y metiéndose en un pequeño lío. Bueno, pues aprender todo eso lleva tiempo y bueno, aquí estamos en estas jornadas para aprenderlo. Así que le doy muchas gracias a Ofelia, la presidenta de la Asociación de Internautas Españoles, porque estoy seguro que de algo de esto va a hablar, estoy muy seguro, y que nos va a explicar cómo prevenirlo. Yo me disculpo porque no puedo acompañarles, tengo otros quehaceres en la jornada. Me encantaría escucharlo porque soy un enamorado de la tecnología y, por lo tanto, un obligado enamorado de la seguridad. Así que
Muchísimas gracias a todos, a los organizadores, porque estas jornadas han sido siempre un éxito y a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues seguir organizándolas tiene un mayor mérito. Así que muchas gracias y adelante. Así que tiene la palabra ahora don José Antonio Portilla, director de la Escuela Politécnica Superior. Muchas gracias, estimado rector de la Universidad de Alcalá, querido José Vicente, estimada presidenta de la Asociación de Internautas de España, querida Ofelia, delegado del rector para Administración Electrónica y Seguridad y compañero de cátedra, José Javier, compañeros, profesores, estudiantes, amigos. Es un orgullo para la Escuela Politécnica Superior la realización de estas 9º jornadas de seguridad y de ciberdefensa, un evento que, por la calidad de los ponentes, por lo atractivo del programa y por su relevancia social, además de por el número de asistentes, se ha convertido en uno de los eventos más importantes dentro de esta temática a nivel nacional. Huelga decir que la ciberseguridad se ha convertido en una nueva dimensión de seguridad que tiene un incontestable impacto transversal, que afecta a nuestra vida personal, como ha dicho el rector, de la sociedad y, por supuesto, de la economía. Sin embargo, y aunque llevamos muchos años trabajando sobre ello, de hecho en la Universidad de Alcalá más de 9, esta es una disciplina complicada de gestionar tanto a nivel técnico como social, sobre la que tenemos que hacer mucha pedagogía para evitar, por ejemplo, que el 90% de nuestras contraseñas sea vulnerable, incluso yendo ahí más allá del típico 1, 2, 3, 4. A lo largo de estas jornadas, de estos 2 días, vais a tener la ocasión de estar en contacto con profesionales que están moviendo este sector, hoy con conferencias y mañana con atractivos talleres prácticos. Os animo a aprender y, si os interesa, realizar asignaturas, trabajos de fin de grado, máster, doctorados, incluso participar, y perdonadme la cuña publicitaria, en el máster de ciberseguridad que tenemos dentro de la Universidad de Alcalá y que considero como seguramente el más mejor de toda España. Porque además es que nos hacen falta profesionales. De hecho, un análisis de la consultora ISC2 indica que necesitamos, para satisfacer la demanda actual que se estima en 4 millones de puestos de trabajo a lo largo de toda Europa, se necesita crecer un 145% en el número de profesionales. Y, de hecho, la propia McAfee considera que el hecho de la falta de profesionales es una propia vulnerabilidad crítica dentro del ámbito de la ciberseguridad. Y esta necesidad de profesionales es así porque nuestras empresas, nuestras instituciones están recibiendo cada vez más ataques. De hecho, en el año 2020 el nivel de ciberataques aumentó un 424% sobre el 2019. El coste medio de los ciberataques en España a las grandes empresas fue de 7,4 millones de euros anuales. Cada empresa recibe del orden de 66 ciberataques por día, es decir, cada 5 días aproximadamente tenemos un ciberataque, y podemos tardar en recuperarnos desde 30 días por un ataque de phishing hasta casi 64 por un código malicioso en media. Es decir, no hemos acabado de recuperarnos de un ataque cuando podemos sufrir el siguiente. Pero no solo las grandes empresas, como bien ha dicho el rector, el 14% de todos los ataques están dirigidos a la Administración, al Sistema Nacional de Salud y a las universidades. El 10,2% de los ataques a instituciones financieras. Y, de hecho, bien sabemos los que somos de Caixa, que hace unos días hemos recibido un ataque de phishing de la propia Caixa. A la propia causa. Así que, por favor, aprovechad bien estas conferencias, animaros a investigar, a trabajar en este mundo, porque, como decía el dicho, vinieron los ciberdelincuentes y nos molieron a palos, porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Tiene la palabra el profesor doctor don José Javier Martínez Arraiz, delegado del rector para la Administración Electrónica y Seguridad. Muchas gracias, rector. Yo, primero que todo, agradecer la posibilidad de poder presentar a Ofelia Tejerina. Otros años no podía presentar al ponente, pero este año me hacía especial ilusión. Como ha dicho el rector, esta es la 9ª edición de estas jornadas y en anteriores conferenciantes en la jornada inaugural, pues
han sido de carácter muy marcado y elevado de las Fuerzas Armadas, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también de la sociedad civil, de INCIBE, pero en este caso quiero decir que no va a la zaga la presentación que nos va a hacer Ofelia, porque además queríamos hacerlo con un marcado carácter multidisciplinar de la ciberseguridad. Queríamos traer a alguien con perfil jurídico, y poca gente mejor que Ofelia, para mostrar cómo la ciberseguridad no es una cosa únicamente tecnológica. Bien es cierto que estamos en unas jornadas que organiza la Escuela Politécnica Superior y la mayor parte de los oyentes son ingenieros, pero, por ejemplo, cuando participamos en la National Cyber League de Guardia Civil, siempre tenemos que montar equipos multidisciplinares. Tiene que haber gente de estudios de Derecho, gente de estudios de Economía, gente de estudios de Comunicación. No solamente es una cosa de ingenieros, pero en fin. Entonces, voy brevemente y muy rápidamente a hacer un recorrido, pero muy sumario, porque es muy grande el currículum de Ofelia. Entonces, quería resaltar 5 cosas. No, primero, que ya lo he dicho, que es abogada y tiene un máster en Derecho informático y es doctora en Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid, pero es que está haciendo otro doctorado, o sea que es doctoranda también. Y esto, igual que el director de la Escuela Politécnica animaba a los alumnos a que estudien el máster de ciberseguridad, o a lo mejor cualquier otro máster de la Universidad de Alcalá, pero luego que continúen haciendo el doctorado, porque es algo que no iba a decir útil, pero no solo es útil, es algo que es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplificando bien, Ofelia está con su segundo doctorado. Es autora de libros, tiene un libro de seguridad del Estado y privacidad, ¿no? Otro libro de aspectos jurídicos en ciberseguridad, y luego ha recibido varios premios que 3 importantes, el de Confilegal en la categoría Legaltech, el de Buenas Prácticas de AEPD en 2019 y luego el premio al mejor jurista digital de ANETIC de 2021. Ya hemos dicho que es presidenta de la Asociación de Internautas y luego es patrona en diferentes fundaciones, miembro de comité, pero yo como último aspecto quería resaltar el de profesora también. Ella es una profesional del derecho, ha trabajado desde hace muchos años ejerciendo de profesional del derecho, pero es que es profesora también, es profesora en posgrados, en másteres, es profesora en otras universidades, en la Rey Juan Carlos, en diferentes universidades, pero también es profesora aquí en Alcalá de Henares. Es profesora de un estudio que dirijo yo, mira por dónde, que es de gestión de seguridad y crisis corporativa que hacemos con AESIC. Pues Ofelia también es profesora en Alcalá de Henares y esto quería resaltarlo. Y ya por último, pues nada, quizá tenía que haber empezado con esto, pero agradecer a toda la gente que nos ayuda con la organización, ¿no? Que fundamentalmente es de Cátedra ISDEFE de Ciberseguridad y también el grupo de investigación de redes y sistemas inteligentes del Departamento de Automática. La cátedra de ISDEFE está en el Departamento de Computación y el Departamento de Teoría de la Señal. Y bueno, nada más. Yo ya ha sido muy resumido porque el currículum de Ofelia es para estarse aquí 1 hora. Entonces, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Javier. Pues sin más dilación, tiene la palabra doña Ofelia Tejerina Rodríguez, presidenta de la Asociación de Internautas de España. Y yo me despido. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, señor rector, don José Antonio, Javier. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Comprendo la cantidad de actividades que tenéis hoy en marcha, así que espero que vaya todo bien. Hasta luego.
Y bueno, agradecer la presentación que ha hecho Javier. Sí, efectivamente, el mundo jurídico y el mundo técnico ya no pueden ir más de la mano. Cuando yo empecé a trabajar en estas materias hace 20 años, pues decir que un abogado se iba a dedicar a cosas de ordenadores era complicado. Era ¿qué haces tú ahí? ¿Qué mundo es ese para ti? Pero claro, a día de hoy es impensable que alguien que se dedica al mundo técnico no cuente con la opinión de un abogado. Los más jóvenes, los que están empezando a trastear con la tecnología, hablan de hacking ético, y no se puede hablar de hacking ético si no se habla de lo legal, si no se habla de lo ilegal. Y de hecho a mí no me gusta llamarlo hacking ético, porque si no es ético no es hacking. Quiero decir, el hacker es el experto en ciberseguridad, es el forense informático que nos prepara a los abogados el informe de ciberseguridad que nosotros llevamos a un juzgado, el que explica cuáles son las evidencias digitales y cómo se ha logrado esa cadena de custodia, el que explica a un juez qué significa un problema de ransomware, dónde está la responsabilidad, qué puede hacer un seguro contratado para luchar contra los daños. En definitiva, los técnicos nos tienen que ayudar hoy en día a los juzgados. No podemos llevar un procedimiento a un juzgado porque en casi todos hay algún tema de evidencias electrónicas. Eso es lo bueno de unir estos dos mundos. Claro, y aparte estamos los usuarios. Ya a nivel usuario, a nivel ciudadano, todos tenemos tecnología, lo comentaba el señor rector, todos tenemos un móvil, todos podemos utilizarlo para bien y para mal. Incluso los menores de edad. Se puede decir que los menores de edad utilizan el teléfono móvil como un juguete, como una herramienta de aprendizaje, cada día más en los colegios, pero también como un arma. Y eso es cuestión de responsabilidades también. Entonces, podemos hablar de la ciberseguridad como una responsabilidad del ciudadano o como un derecho del ciudadano. Las dos cosas. Nosotros podemos exigir que tenemos derecho a la ciberseguridad, que la administración pública nos provea de herramientas para esa seguridad, que obliga a las empresas a crear y distribuir productos dotados de seguridad desde el principio, por diseño, por defecto. Pero es que también es nuestra responsabilidad. Y esto, en todos los congresos técnicos en los que he estado, siempre se menciona. El eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad es el empleado, es el ciudadano, es el individuo. Por lo tanto, si yo tengo un sistema informático que me protege toda mi producción con 2 millones de euros, como no haga una adecuada formación y también en aspectos legales, no me va a servir de nada. Porque lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que el que está informado firma que conoce la información para que la cadena de responsabilidad sea la adecuada y no caiga siempre sobre el responsable empresario, o si cae, que pueda repercutirla en los demás. Por lo tanto, la ciberseguridad es cosa de todos, sector público, sector privado y además ciudadanos con esas competencias digitales. La administración pública, es que ya lo dice la Constitución. Es que la Constitución no solo dice que la informática tiene que ser regulada por ley para evitar su mal uso, la palabra informática aparece en la Constitución española, en el artículo 18.4, es que además el artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Por ahí podemos también hablar de la seguridad informática, porque nuestra convivencia social se desarrolla en un mundo digital. No solo eso, es que además el artículo 9.2 de la Constitución también nos dice que los poderes públicos tienen que promover las condiciones adecuadas para que podamos tener una libertad y una igualdad real, efectiva. Además, tiene que remover los obstáculos, no solo darnos recursos, sino además quitarnos los obstáculos. Por lo tanto, tiene que facilitar, los poderes públicos tienen que facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, en la vida social y en la vida cultural. Y esto implica directamente la interpretación de la Constitución en el tiempo histórico y social que vivimos. No se puede entender de otra manera. Para los que dicen, no faltan leyes, faltan leyes. No, esto ya está en la Constitución, habrá que desarrollarlo. La ley está, los derechos son los que son, pero efectivamente las garantías que nos da la ley, decir, oye, si te pasa esto, te garantizo que vamos a reparar el daño. Si tienes este problema, te garantizo que si no se puede reparar, se va a indemnizar. Son las garantías, lo que estamos adaptando al mundo de la tecnología. No queda más remedio. Pero es que además, en una de las últimas reformas legales que hemos tenido, que es del año 2018, para adaptar el famoso reglamento de protección de datos que os tiene fritos con las cookies, y eso es lo más básico, que os tiene muy hartitos con el legado de protección de datos y demás, bueno, pues esta norma nos trajo en un artículo el derecho a la seguridad digital. Ya se establecía expresamente que los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmiten. Y además respeto a la seguridad a través de su desarrollo libre de la personalidad en las redes. Claro, tenemos muchas normas, pero es que no es solo eso. Es que desde el aspecto más amplio que puede ser el estatal, podríamos hablar de la cuestión de la seguridad nacional. ¿En qué mejor sitio, en qué mejor lugar para hablar de esta cuestión que aquí?
Nos dice la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que como sabéis, de la Estrategia Nacional de Seguridad a partir de 2017 empieza a tratarse ya como un aspecto esencial la ciberseguridad. Bueno, pues en 2017-2019, que son las estrategias que tenemos de ciberseguridad, ya se empieza a mencionar, además, literalmente digo, la tecnología e infraestructuras que forman parte del ciberespacio son elementos estratégicos, transversales a todos los ámbitos de la actividad. Volvemos a lo mismo, Estado, sector privado, ciudadanos. Siendo la vulnerabilidad del ciberespacio uno de los principales riesgos para nuestro desarrollo como nación. Ya está en las normas, en las estrategias de todos los Estados como algo absolutamente necesario. Y vuelvo a repetir lo del principio, es nuestro derecho, pero también nuestra responsabilidad, porque la soberanía al final reside en el pueblo. La seguridad en el ciberespacio es un objetivo prioritario en las agendas del Gobierno para garantizar no solo la seguridad nacional, sino para crear una sociedad digital. Por lo tanto, yo creo que ha costado, que llega un poquito tarde, pero por fin tenemos ya en las agendas de seguridad nacional como algo específico la ciberseguridad. Y claro, a nivel usuario, a nivel ciudadano, pues tenemos la Carta de Derechos Digitales, se ha aprobado justo el año pasado. Desde 2017 hemos estado trabajando en ello un grupo de expertos, empezamos 7 personas, se amplió a 17 y 18 precisamente para que fuera muchísimo más completa la perspectiva jurídica que se iba a plasmar en ese documento, porque no es una norma vinculante, pero sí es un documento muy práctico para que el legislador tenga siempre en la mesilla como indicador de la perspectiva digital, de la perspectiva de la ciberseguridad. Lo mismo que hablamos de perspectiva de género, ¿no? Para la legislación. Bueno, pues la perspectiva digital y de la ciberseguridad es algo que también tiene que tener el legislador desde ya. Esta Carta de Derechos Digitales pues promueve, por ejemplo, el cumplimiento normativo desde el diseño. La tecnología no puede estar al margen del cumplimiento. En el proceso de desarrollo de la tecnología y de cómo va a servir al ciudadano, porque la tecnología tiene que servir al humano y no al revés, estamos viendo este problema con la digitalización de los bancos, que se están pasando de frenada. No puede ser más actual el tema. Y esta Carta de Derechos Digitales también habla de eso, del derecho a desconectar, del derecho a ser analógico. Bueno, pues esto es parte de nuestra ciberseguridad. El derecho al pseudonimato también es parte de nuestra ciberseguridad para nuestro libre desarrollo de la personalidad. Si yo me sé siempre vigilado, la espontaneidad natural desaparece. No voy a actuar como una persona libre. Si yo me sé siempre vigilado, no me voy a expresar con total libertad. Me sé vigilado, no me atrevo a decir lo que quiero decir, por lo tanto la censura, en el concepto más vulgar, menos jurídico, respecto de lo que conocemos de la transición y en la administración pública en cuanto al control de contenidos. Pero es algo que también tenemos sobre la mesa y es materia de ciberseguridad. La Carta de Derechos Digitales, sobre el derecho a la ciberseguridad como aspecto concreto y es plasmado en un apartado concreto, dice que todos tenemos derecho a que los sistemas digitales de información que utilizamos para actividad personal, profesional o social, a través de la que se tratan nuestros datos o se prestan servicios, posean medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia, autenticidad de la información y disponibilidad de los servicios afectados. Todas estas palabras es vuestro sector. Continuamente trabajáis con estos conceptos, pues son conceptos jurídicos, conceptos legales que tenemos que aplicar. Además dice que los poderes públicos, como decía al principio, que lo dice la Constitución, pero también la Carta de Derechos Digitales aprobada el año pasado, 40 y tantos años después, los poderes públicos velarán para que así sea proporcionalmente a los riesgos a los que estamos expuestos. Es bastante consciente de ese criterio de la proporcionalidad de las medidas con el resultado pretendido. Por lo mismo, para no pasarnos de frenada. A tal efecto, debemos contar con la sociedad civil. La propia Carta de Derechos Digitales dice que hay que contar con asociaciones que se dedican a impulsar medidas de protección a los ciudadanos también en este aspecto. Y que promoverán además la sensibilización y la formación, que gracias a universidades como esta, cada día consideramos como un aspecto esencial de la educación más cercano, no solamente como algo de posgrado, sino que ya por fin se va integrando en los grados, por fin se va integrando en los institutos, por fin se va integrando incluso a edades muy tempranas de la educación, que desde mi punto de vista es importantísimo que se haga. En definitiva, derecho a la identidad digital, igualdad y no discriminación, las brechas económicas, de género y por edad tienen que ser respetadas también desde el diseño de los productos informáticos, electrónicos. Protección de las personas, ojo, menores y mayores son
hay una brecha importante en cómo se utiliza, los menores más a lo loco y los mayores con mayor dificultad, podríamos decir. Libertad de expresión, libertad de información. Sabemos todos que la desinformación es una de las batallas más potentes que tiene ahora el Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, tiene creado un comité de expertos, del que tengo la suerte de formar parte, precisamente para ver cómo enfocamos desde el punto de vista técnico y jurídico la lucha contra la desinformación. La desinformación crea problemas de ciberseguridad nacional, porque crea unas crisis de reputación en las instituciones que ponen en peligro la estabilidad de un Estado. Ya hemos visto varios ejemplos con lo que ha pasado en Estados Unidos, que siempre son ejemplo de lo malo, pero también con lo que pasa en China, que son ejemplo de lo peor. Así que ojalá podamos aprender algo, al menos en Europa, que parece que nos tomamos los derechos fundamentales un poquito más en serio, un poquito. Y ese falso dilema entre la seguridad y la privacidad, por ejemplo, parece que nos lo tomamos un poquito más en serio. Que no todo lo vale con tal de llevar una cámara en el cogote. La participación ciudadana a través de medios digitales, voto electrónico, la oportunidad de conocer información, transparencia, acceso a la vida política, a las decisiones, a cómo se toman. Bueno, todo esto es muy accesible a través de la tecnología, pero tiene que hacerse de forma segura, para que no nos lancen desinformación, para que no nos manipulen. Educación digital, imaginaos la educación digital, parece que hablamos de los colegios. No, y las brechas de seguridad, ¿por qué se producen? Lo acabo de decir. Si el empleado no tiene la formación, el funcionario no tiene la formación, ciberseguridad. 72 horas, protección de datos, pánico en el aula, pánico en el lugar de trabajo. Bueno, pues criterios que hay que tener también en cuenta a la hora de establecer los protocolos de ciberseguridad para respuestas tempranas y evitar el mayor daño posible, la contención del ataque. Derechos laborales, después de lo de la pandemia, las preguntas que nos llegaban, oye, que me han puesto con mi ordenador personal, con mi conexión personal, pero me van a instalar un programa para controlar mi trabajo desde casa. Eran las primeras preguntas que surgían en el confinamiento. ¿Es ciberseguridad? Es decirle al empleado, oiga, usted en el Estatuto de los Trabajadores le están diciendo que tiene un derecho de control empresarial, pero cuidado, el control laboral, el control de la actividad laboral no le puede permitir invadir los derechos fundamentales de cualquier manera. Tiene que estar justificado. Por tanto, también son derechos que colisionan, derechos fundamentales con derechos socioeconómicos, que hay que tener en cuenta porque la ciberseguridad puede ponernos, las medidas tecnológicas de seguridad, pueden ponernos en la posición de poder proteger ambos derechos, el del empresario y el empleado. La protección de la salud, y con esto quiero ir terminando. Si hablamos de salud, yo puedo decir que he perdido vista con la pandemia, he estado pegada a las pantallas, obviamente, y no creo que no soy la única, pero no es solo la salud física la que está en juego, hablamos también de la salud psicológica. Si hablamos de información, podemos hablar de lesiones como delito, podemos hablar de tortura como delito, porque las torturas también son psicológicas. Entonces hemos oído hablar del acoso, el ciberacoso, son torturas psicológicas. Y la inducción al suicidio también es una cuestión de ciberseguridad, también es una cuestión que afecta al mundo de la realidad digital. Nos vamos al metaverso. A mí me preguntaron, bueno, los legisladores se van a tener que poner las pilas con el mundo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque, claro, ya puedo comprarme un terreno por 6.000 euros, ya puede haber un tráfico mercantil en esta nueva realidad. No es nueva, pero porque ya llevamos tiempo también conociéndola. ¿Cómo regulamos todo eso? Lo primero que dije, vamos a hablar primero con los psicólogos, a ver qué va a pasar con todo esto. Tanto también salud psicológica. Neurotecnologías, otro elemento que se recoge en la Carta de Derechos Digitales. ¿Cómo van a controlar la conciencia del ser humano a través de las neurotecnologías? ¿Cómo el derecho debe proteger la conciencia y que la voluntad no sea manipulada? Que sea consciente de cuándo se utiliza herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para poder aumentar la capacidad cognitiva. ¿Qué es lo que van a hacer con esas herramientas? Ya existen, pero no se pueden sacar al mercado sin una regulación. Porque a lo mejor es muy moderno, muy cómodo, muy estupendo, como todo en tecnología, pero si es peor el remedio que la enfermedad, volvemos a tener problemas de ciber y de seguridad. Buscamos garantías técnicas y jurídicas más una responsabilidad proactiva. Derecho y deber de los ciudadanos. Haz lo que te dé la gana, pero hazlo bien, porque los ciudadanos tenemos la libertad de hacer todo lo que no se nos prohíba, al revés que la Administración, que solo puede hacer lo que la ley le permita. Muchas gracias. Puedes apagar el micrófono, gracias. Bueno, pues sin más, vamos a dar por inauguradas las 9ª jornadas de seguridad y ciberdefensa.
Y aparte de agradeciendo a Ofelia la magnífica exposición, y vamos a dar paso ya al primer conferenciante, que es un colaborador de esta casa desde hace muchos años, Alberto Redondo, de Guardia Civil, y que creo que lo va a presentar Manuel Sánchez Rubio, otro de los profesores de la Universidad de Alcalá, que ha sido durante muchos años subdirector de las diferentes cátedras que hemos tenido. Así que sin más, ya cuando queráis, ya pasamos al otro lado, digamos, de la red, al lado oscuro de la red. Gracias.